GAFA TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de GAFA TV Ecuador para analizar y reflexionar sobre los temas importantes del país y del mundo. Este día doy un cordial saludo y bienvenida a mi invitado, el doctor Luis Calero, experto petrolero. Vamos a hablar hoy día pues sobre este tema, sobre petróleo, sobre energía. Doctor Calero, bienvenido. Bueno, ahora mismo está en debate el asunto de la reversión del OCP, el oleoducto de crudos pesados, que en enero de este año debió haber pasado al Estado ecuatoriano, a Petroecuador, pero se dio una prórroga hasta 31 de julio, pero sin embargo ha habido una nueva prórroga hasta el 18 de agosto, 18 de este mes. ¿Qué significan estas prórrogas? ¿Por qué se dan y cuánto pierde el Estado ecuatoriano por no cumplir lo que está establecido en el acuerdo que se firmó con la empresa privada que construyó el OCP y que se comprometió a transferir luego de 20 años de uso al Estado ecuatoriano todas sus instalaciones? Hola, un gusto conversar con usted. Mire, comenzaré por la última parte de su introducción. No se trata siquiera de un acuerdo entre el Estado y una empresa privada. Se trata de una disposición, de un decreto ejecutivo que expidió el señor Gustavo Noboa allá por el año 2000, cuando autorizó a una empresa privada la construcción de un ducto privado. Y una de las condiciones, obviamente, era la de que una vez concluido el plazo, los 20 años, la empresa debía transferir sus acciones al Estado ecuatoriano. Y entonces, como consecuencia de transferir las acciones, todos los activos y los pasivos de la empresa OCP SA tenían que ser revertidos al Estado ecuatoriano. Porque aquí a ratos como que queremos confundir a la opinión pública, no lo digo por usted, sino en esferas gubernamentales y en los sectores interesados, que la transferencia del oleoducto, que la transferencia de las estaciones, que la complejidad del manejo, etcétera, etcétera. Como que si nosotros no estaríamos manejando desde hace un buen tiempo, desde hace unas cuantas décadas, el sistema del oleoducto transecuatoriano, el SOTE, ¿sí? Y aquí entonces el tema es estrictamente de carácter jurídico en primer lugar. Transferencia de las acciones. Y transferida las acciones, la propiedad de las acciones al Estado ecuatoriano, se transfiere todos los activos y los pasivos de la empresa. Eso que debió haber sucedido ya hace más de medio año, y aquí este es nuestro país, el de Macondo, y yo diría inclusive mucho más complicado que Macondo, no ha sucedido. Y no ha sucedido sin ninguna explicación oficial, porque algún momento que le convocaron al ministro o a la ministra de Energía de ese entonces a la Asamblea Nacional, me parece que concurrió un viceministro, solicitó sesión reservada, le concedieron eso, y desde ahí nadie sabe, ni del sector oficial ni de la oposición, lo cual es grave, cuáles fueron las razones para las que se produjera este diferimiento de la transferencia de la propiedad de las acciones de OCP. Doctor, frente a ese silencio o a esa ignorancia respecto a lo que está sucediendo con este tema, ¿cuánto mismo está perdiendo el Estado ecuatoriano? Mire, aquí el tema, yo inclusive no quisiera entrar en la cuantificación diaria, porque aquí existe una tarifa de transporte, ¿no es cierto? Tenemos una nosotros como Estado ecuatoriano, tiene una tarifa que se renegoció, entiendo, en $2 aproximadamente. La empresa tenía sus contratos con inclusive compañías extranjeras y tenía igual con compañías privadas locales y ellas tenían su tratamiento preferencial, etcétera, etcétera. Es decir, no quisiera entrar a una cuantificación porque ese no es el problema de fondo, no es el problema, Fernando. O sea, sí constituye una pérdida para el Estado ecuatoriano no percibir determinado monto de ingresos. Para mí el problema de fondo está en el diseño de qué hacer con el OCP, qué hacer con el SOTE. Es decir, el asunto va a un tema más de fondo
y más estratégico en función de los intereses del país. Porque mire, sumadas las capacidades de transporte de los dos ductos, OCP y SOTE, estamos hablando de 850,000 barriles diarios de capacidad de transporte. ¿Y cuál es la producción en este momento del país? Podemos estar hablando entre 480 a 490,000 barriles. Y si se da el malhadado esquema del ITT, que eso entiendo conversaríamos unos minutitos luego, si se da eso, vamos a quedar reducidos, ¿no es cierto?, a unos 430,000, 440,000 barriles diarios. Es decir, que la capacidad de los dos ductos, ¿no es cierto?, va a estar casi el doble de lo que estamos produciendo, lo que vamos a producir en unos meses. Entonces, eso amerita una decisión política del gobierno nacional. ¿Cuál es el futuro del sistema de transporte de crudo del Ecuador? Añadido a esto, Fernando, el tema de la construcción de las variantes para todos los ductos, sea oleoductos o sea poliductos Shushufindi-Quito. Doctor Calero, usted ha dicho como experto que el Ecuador, o sea, Petroecuador está preparado para operar el OCP. El SOTE y el OCP siempre han estado operando a medio gas, llamémosle, ¿verdad? ¿Y por qué ahora mismo la producción petrolera, no ahora mismo, desde el tiempo de Moreno, de Lazo y ahora de Noboa, ¿por qué sigue bajando? Porque yo me acuerdo, creo que Lazo ofreció producir 1 millón de barriles diarios. ¿Por qué está bajando la producción petrolera? ¿Qué inoperancia existe? Sí, yo creo que la inoperancia viene desde hace algún tiempo. Yo creo que es una falta de visión estratégica respecto del petróleo. ¿Qué es el petróleo para el país? Para unos y para la mayoría de los gobiernos, yo diría casi para la totalidad de los gobiernos, el petróleo no es sino la fuente de recursos para el fisco. Es decir, es la caja chica para el presupuesto del Estado. Así de simple es el asunto. Entonces, esa visión fiscalista del petróleo no ha llevado para que se tenga una visión de largo plazo, una visión estratégica que considere al petróleo como un sector estratégico y un elemento fundamental en la economía del país. No en los ingresos fiscales, sino en la economía del país, tanto más que más del 80% de la energía que consume el Ecuador proviene como fuente principal de los hidrocarburos. Es decir, que una visión estratégica no existe, no ha existido prácticamente en ningún gobierno, tanto así que yo no he escuchado a ningún gobierno estar preocupado por las reservas. Aquí yo no le he escuchado a nadie que el objetivo sea incrementar reservas, porque incrementadas las reservas disponibles, simple y llanamente usted tiene la posibilidad de incrementar producción, pero si no incrementa reservas, no tiene posibilidad de incrementar producción, tanto más que el petróleo es un recurso no renovable, no es infinito, va decayendo la producción de manera natural conforme se va produciendo, ¿no es cierto? Debe recurrir a ayudas para poder retomar niveles de producción actuales y si quiere mayor producción tiene que hacer más inversiones para intervenir en los yacimientos, etcétera, etcétera. Pero le digo en definitiva, Fernando, no existe y no ha existido desde hace un buen rato el diseño de una verdadera política petrolera en el Ecuador. Mientras se siga manejando como caja chica, que dice usted, mientras el Ministerio de Finanzas y de Economía dé migajas a Petroecuador para la inversión, cuando debe ser al revés, ¿verdad? Debe ser al revés manejado. Pero cuando tenemos un ministro de Economía que dice que mejor es importar combustibles y derivados y no producir en el país, ¿qué piensa? Claro, pienso que el señor está por las nubes, realmente. Asumamos que fue un lapsus de esos que nos sucede a veces y con mayor razón en funcionarios públicos que no han estado vinculados al sector. Si usted compara el promedio, un promedio del costo de un barril importado de derivados en el orden de los $110 por barril, $110 por barril importado de combustibles, versus el costo de producir localmente un barril de derivados en el país con producción nuestra, ¿no es cierto? Que va a estar en alrededor de unos $30 y usted establece la diferencia entre 110 y 30
y ya se percata, pues, ¿no es cierto? Un muchacho que está en jardín de infantes este rato y sin usar la computadora, llega a la conclusión de la diferencia que existe entre 110 y 30. Esa diferencia aritmética no pudo establecerla el ministro de Finanzas y por eso la mandó semejante desaguisado. Doctor, y tomando en cuenta también que el presidente, el ahora presidente Noboa, él en campaña dijo que va a bajar los precios de los combustibles, que va a hacer un sinnúmero de cosas, pero cómo está el precio y la perspectiva del precio internacional del petróleo? Le pregunto eso, porque de eso dependen las bandas para fijar el precio de los combustibles, la gasolina extra y la gasolina Ecopaís, que la próxima semana, el próximo 12, es decir, el próximo lunes 12 de agosto, a lo mejor tengo otro precio. Claro, y depende, bien, usted lo señala porque la banda está fluctuando en función del precio internacional del petróleo. La pregunta es hasta cuándo un colectivo, una organización social no plantea a la Corte Constitucional una demanda correspondiente respecto del tema este del subsidio a los combustibles, porque que yo sepa, no se ha observado lo que dispone la Constitución respecto de los precios de los derivados del petróleo, ¿sí? En primer lugar, la distribución, digamos, la venta interna de derivados del petróleo es un servicio público, no es un negocio cualquiera, es un servicio público. Punto uno. Punto dos, según la Constitución, los servicios públicos, las tarifas y los precios de los bienes y servicios públicos tienen que ser equitativos. Y entonces lo equitativo implica reconocerle al que produce los costos de producción más una utilidad razonable que permita la sostenibilidad del servicio, que permita realizar nuevas inversiones para mantener y ampliar el servicio. Pero bien, el costo de producción entonces tiene que ser dado en términos reales. En primer lugar, tenemos un componente de alrededor del 60% que es importado. Perfecto, en eso no existe problemas. Yo decía hace un rato, tenemos más o menos un promedio de $110 cada barril de derivados importados. El 60% de la oferta nacional importada. Pero el 40% tiene que seguir una metodología de cálculo diferente. Y la metodología de cálculo implica que nosotros tomemos el precio de la materia prima nuestra, es nuestro costo de producción. Y nuestro costo de producción va a estar entre los 20 y $25 promedio, más costos de refinación, de transporte, de comercialización. Vamos llegando en el peor de los casos, a unos $40 del costo de producción de cada barril de derivados del petróleo. Entonces, el 40% de la oferta de combustibles en el país a $40, el 60% a $110. Se hace un promedio ponderado de los dos y vamos a llegar a la conclusión de que los montos que nos hablan de los subsidios de 3,000 millones, de 4,000 millones, etcétera, no es cierto, no es correcto. Y entonces primero hay que establecer, en función de las disposiciones de la Constitución y de la Ley de Hidrocarburos, tiene que establecerse el verdadero costo de producción de los derivados del petróleo y en función de eso determinar si existen o no existen subsidios. Hemos vivido medio siglo de operaciones petroleras, engañados, mentidos. Nunca se sembró el petróleo, doctor. ¿No será que hay una estrategia deliberada y escondida de la privatización? Ahora mismo estamos comprando gas cuando deberíamos producirlo. ¿Será la privatización las que les tiene a nuestros políticos, a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes empecinados? A ver, si bien es cierto, yo digo que dependiendo de la orientación ideológica de los gobiernos, especialmente los gobiernos de derecha, consideran que el gobierno nacional es un business center. Y de igual manera los gobiernos seccionales son business centers pequeñitos, ¿no es cierto? Y entran en función de eso, a hacer negocios para sus grupos, sus allegados, los patrocinadores, etcétera, etcétera. Y casi nunca el interés nacional prima, inclusive en hacer negocios, porque está bien que hay que hacer negocios, claro que hay que hacer negocios,
¿Sí? Claro que hay que exportar nuestro petróleo en las mejores condiciones, claro que hay que importar derivados en las mejores condiciones, claro que hay que tomar medidas en el país para incrementar la capacidad de refinación, para mejorar la capacidad de refinación y dejar de importar derivados del petróleo. Pero todo eso responde a lo que decíamos hace un momento, el diseño de una verdadera política petrolera en el marco de una política energética y más aún de una política energética de transición. Entonces yo no pensaría tanto que hay una perversidad en no producir más petróleo, no creo yo que por ahí va. Mire usted, Fernando, más del 50% de la producción ecuatoriana está en manos de empresas privadas. Sea por los contratos de prestación de servicios, ¿sí?, que tienen más o menos el 20% de la producción, de esos contratos que eran de participación y que migraron a contratos de prestación de servicios, significan más o menos el 20% de la producción total. Del 80% a cargo nominalmente de Petroecuador, por lo menos el 40% de esa producción está en manos de compañías privadas mediante los contratos de servicios específicos con financiamiento. Y si no, veamos AUCA, veamos Libertador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, si hay un fracaso, entre comillas, en la producción petrolera en el país, más de la mitad de ese fracaso es atribuible al sector privado. Pero bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es lo que habría que debatir un poquito más a fondo. Doctor, vamos concluyendo. Pero Petroecuador, el Ministerio de Energía, ha estado manejado en principio o históricamente por gente vinculada a las transnacionales, a las grandes petroleras. En este gobierno ha estado gente inexperta. La señora ministra que fue cesada y que fue acusada de boicot por el asunto de la luz eléctrica, no se sabe qué pasa. Luego fue encargado a un señor Luque que tampoco conoce nada de petróleo y ahora yo no sé si conozca de petróleo el actual ministro de Energía. Vamos terminando. Ustedes querían referirse en algo al desmontaje que debe hacerse para el ITT, porque así se pronunció en las pasadas consulta popular respecto al ITT. Sí, mire, yo creo que el problema no es del desmontaje. El problema sería simplemente se suspende o no se suspende la producción del ITT. ¿Se suspende o no se suspende la producción del ITT? Lo otro es una consecuencia y una consecuencia que a la postre, créame, les importa un solemne rábano a los que propiciaron la pregunta. El kit del asunto, el problema de fondo, Fernando, está en que se trata de una consulta ineficaz. Es una consulta con un resultado que no puede darse cumplimiento y no puede darse cumplimiento al resultado de la consulta popular porque físicamente es imposible bajar el crudo desde el subsuelo, bajo el subsuelo, como dijo la pregunta. Entonces, el gobierno nacional, de manera responsable y con una dosis de valentía, debería notificar a la Corte Constitucional la imposibilidad física de dar cumplimiento al mandato de la consulta popular relacionada con el ITT. Imposible físicamente, imposible bajar desde los yacimientos bajo el subsuelo el crudo. El crudo que está en el subsuelo no puede bajarse, no puede migrar bajo el subsuelo. No existe tecnología en el mundo para ello. Para eso entonces se necesita una posición jurídica que diga que es una consulta ineficaz por imposibilidad física de cumplimiento. Doctor, pero no dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Ah, claro, pero cuando no se le induce a error. Y aquí se le indujo a error a la población haciéndole una pregunta que no cabía, que no era posible. Entonces, mire usted, el consentimiento cuando está viciado por error, por fuerza o por dolo, ¿no es cierto? Es un consentimiento que no tiene validez, por más pueblo que sea. Le indujeron a error al pueblo al preguntarle un imposible. Y le indujeron al presidente que él apoyó. Él apoyó. Él apoyó estando en campaña. Él apoyó estando en campaña y más aún, él casi igual que el ministro de Finanzas, dijo que entre el costo de producción y el precio de venta del crudo del ITT había una diferencia menor a $4, lo cual
era fácilmente superable, cuando la diferencia entre el costo de producción y el precio de exportación del crudo del ITT es superior a los $40. Muchísimas gracias al doctor Luis Calero, experto petrolero, por haber comparecido aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV, hablando de temas tan importantes como el petrolero. Doctor, muy amable por la deferencia a Pensamiento Crítico. Un gusto como siempre, hasta luego. Señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, hablando de los temas más importantes y que nos interesa. Hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.